Ustedes saben que yo no duro mucho predicando. No me gusta durar tanto. Entonces, a lo que venimos y para eso venimos, a mí se me ha asignado, yo creo que ustedes saben, un tema sobre la autoridad y la libertad, donde se trata de hablar de los valores y de los principios y todo ello. Y es necesario, pues, tener en cuenta en ello la palabra de Dios. Aquí podemos todos podemos llevarnos algo y entre más atentos estemos, pues mucho mejor. Yo digo, y es así, no hay una cosa más fácil en la vida. ¿Qué es lo que usted considera más fácil en la vida? No hay una cosa más fácil en la vida que el Evangelio. El Evangelio es lo más fácil de vivir. El Evangelio es lo más fácil de hacer. El Evangelio es lo más fácil de nosotros tener en la vida. Por eso yo no sé cómo algunos piensan y dicen aquí luchando, batallando, bregando. Para mí esa persona está sola. Porque el Señor dice, he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces no creo que una persona tenga que andar luchando y bregando y llevando. Anoche estaba hablando con una joven y la escuché un buen rato. Después que la escuché yo me sonreí y decía, pero yo no puedo comprender cómo una joven a su edad, y si yo tuviera su edad, le dije, si yo tuviera su edad, yo estaría brincando en un solo pie y para mí no existiría problema ni nada. Estaría contento, pero hay jóvenes con problemas, tú los ves con unos problemas. Y yo le dije, ¿tú tienes un problema o te estás armando un problema? Y luego que examino, le digo, no, pero es que lo que pasa es que tú te estás echando a tus hombros los problemas de tus padres. Y tú emocionalmente tienes que divorciar los problemas de tu padre con tu vida. Entonces no quiere decir que no vas a colaborar, tú hasta donde puedes aporta, pero tú tienes que divorciar porque esos problemas ellos tienen que resolverlo, pero tú no te los puedes echar al hombro. Es como la anciana que iba en la calle y el misionero le dio un chance. También tenía una camioneta porque la vio que iba con un bulto de leña en la cabeza la anciana y el misionero se compadeció y le dijo, móntese en mi camioneta. Y iba andando el misionero con la anciana en la camioneta, cuando de pronto miró por el retrovisor y se dio cuenta que la anciana iba en la camioneta, pero con la leña en la cabeza. Y él paró el vehículo, abrió la ventanilla de la camioneta y dice, señora, mi camioneta es amplia para llevarla a usted y su leña también. Y dice, encárguese usted de llevarme a mí que yo llevo mi leña. Así son muchos, que Cristo los lleve a ellos, pero ellos llevan sus problemas. ¿Sí? Cristo los lleva, pero ellos van con la leña en la cabeza. Entonces, nosotros, yo estaba observando, hablamos de autoridad y libertad, ¿verdad? ¿Qué es autoridad? ¿Qué entendemos nosotros por autoridad? A ver, esto no, aquí no estamos predicando, estamos, ¿cómo se llama eso? Interactuando. ¿Qué es autoridad? ¿Alguien me puede decir qué es autoridad? ¿O qué entiende usted por autoridad? A ver, alguien, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Por aquí veo que sale humito de las cabezas. A ver, a ver, a ver. ¿Qué es autoridad? Eso sí es. Uy, yo que tengo problemas en los oídos. Por favor. ¿Tener qué? Derechos y deberes. ¿Ah? Dominio propio. Dominio, no demonio, sino dominio. A ver, bueno, para no, vamos a adelantar. A veces la gente confunde la autoridad con el poder. Y date cuenta que de Cristo se dice, porque les hablaba como quien tiene autoridad, y luego dice, y no como los escribas y fariseos. Quiere decir que los escribas y fariseos de pronto tenían poder, pero no tenían autoridad. Y para tener poder hay que tener autoridad. ¿Sí? Píllala, píllala.
Para tener poder hay que tener autoridad. Entonces, y el que tiene autoridad tiene poder. Y poder del bueno, porque hay poder del malo. El poder se compra, el poder se negocia, el poder se impone, el poder, podemos decir, hasta se roba. Un presidente se descuida y le dan golpe de Estado. Entonces, el poder, ¿qué es el poder? El poder es este. Si no haces eso, te voy a cascar. Ese es poder. Eso no es autoridad. ¡Ay, que no vengas! Eso es poder. Cuando ya hay amenazas, inclusive el poder desgasta las relaciones. Porque el poder siempre es de una sola vía, pero la autoridad es doble vía. Entonces, el poder desgasta las relaciones porque el poder, la persona no oye, ni ve, ni entiende. Vamos a decir el poder sin autoridad. Para que entendamos mejor, el poder sin autoridad desgasta las relaciones. Entonces cabría una pregunta: ¿qué es autoridad? Porque si decimos que para tener poder hay que tener autoridad, y el que tiene autoridad tiene poder, pero cuando hay poder sin autoridad, se echa a perder todo. Entonces de Cristo se dice porque les hablaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas y fariseos. Quiere decir que los escribas y fariseos no tenían autoridad. Y a veces no tienen autoridad porque autoridad es, te voy a decir en pocas palabras, autoridad es influir sobre los demás para que ellos de buena gana hagan lo que tienen que hacer por el bien común. Eso es lo que es autoridad. Influir, ahora, hago otra pregunta. ¿Qué es influir? Impactar. Impactar. Tú puedes impactar con tu ejemplo. Por eso es que Cristo tiene autoridad, porque Cristo, Él nunca estuvo ni amenazando, ni gritando, oye, pedazo de pelado. No, Él nunca estuvo ni gritando, ni amenazando, ni nunca dijo, a mí me parece, yo creo, tal vez, quién sabe, de pronto me imagino. Nunca usó esas expresiones. Tenía autoridad. Y eso es lo que es la autoridad. Influir sobre los demás para que ellos de buena gana hagan lo que tienen que hacer por el bien común. O en otras palabras, que no es por mi bien nada más, sino el bien común, el bien de todos. Ese bien de todos. Ahora, si no hay autoridad, no puede haber libertad. Y nos preguntaríamos, ¿qué es libertad? Libertad es la facultad que tiene una persona de hacer o no hacer algo. Porque tiene esa facultad. Pero si a ti ya te imponen algo, uno cuando va madurando un poco, uno va viendo las cosas realmente como son. A tal punto que a mí no me gusta obligar a nadie. Yo solamente digo, bueno, si yo no influyo no influyo sobre la persona, entonces, ¿cómo lo voy a obligar? Inclusive hasta los miembros de la iglesia yo no los obligo. Yo le doy un cargo al hermano, el hermano se me acerca, hermano, no puedo coger el cargo, tal por esto. Listo, hermano, tranquilo. Ni tampoco lo voy a arrumar allá porque usted no cogió el cargo. No puede coger el cargo, no lo voy a obligar. Que yo no quiero seguir trabajando aquí. Listo, hermano, está bien, dígame por qué no, por esto y esto. Está bien. No, sigue trabajando. Entonces, influir es impactar. ¿Qué es el impacto que nosotros estamos dando? Vamos a lo siguiente. La Biblia habla, el Señor dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. A veces preguntamos nosotros, ¿qué es la verdad? Y enseguida decimos, la verdad es Cristo. Pero en sí, Cristo es la verdad porque en Él no hay sombra de variación. Pero en sí, ¿qué es la verdad? Aún hasta Pilato preguntó la verdad. ¿Y qué es la verdad? Porque la verdad dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. ¿Cuál es la verdad? Hombre, que yo sepa realmente quién soy yo. Si yo sé que soy un pecador, pues yo busco la sanidad.
Si yo sé lo que soy, yo busco lo que necesito o fortalezco lo bueno que tengo. Pero si la persona no sabe ni quién es, se comporta como no debe comportarse. Mejor no digo como dice la Biblia. Pero la Biblia habla de una forma más fuerte. Te lo voy a decir. La Biblia dice, el que está en honra y no lo sabe, ¿cómo se comporta? ¿Cómo se comporta el que está en honra y no lo sabe? Así dice la Biblia. Y tú lo ves a diario en todas partes. Lo vemos a diario. Ese comportamiento de la gente. El que está en honra y no lo sabe se comporta como una bestia. Así lo dice la Biblia. Ejemplo, usted observa la preocupación en los estados y todo ello. Esa cantidad que se observa, ¿qué día allá cerca del barrio había una fiesta? ¿Y adivina de qué? De gay. Y habían como 1000 y pico. Y bueno, ¿y de dónde salen tanto? Y eso tenían, el que menos estaba ingiriendo alucinógenos estaba ingiriendo marihuana. El que estaba por debajo. Y en forma pública y haciendo el sexo en forma pública y haciendo una cantidad de cosas ahí públicamente. Llamaron a la policía y quedó la policía. No nos atrevemos a llegar allá porque entonces sería el desorden sería peor y los que recibirían el daño serían ustedes porque les romperían los vidrios, les romperían las casas, les romperían. Entonces mejor no llegamos por allá. Ese desmando que hay, que se observa, vamos a decir en forma mayúscula, porque a veces hay también en forma minúscula en los hogares. Pero ese desmando que se observa, eso emana principalmente de las casas, de los hogares. Porque hoy por hoy se ve una cantidad vamos a decir, de derrumbe en los hogares que repercute en la sociedad, en el comportamiento de los demás, repercute hacia allá. Porque la gente ha malinterpretado la palabra libertad. Creemos que libertad es hacer lo que a mí me dé la gana. Me disculpa la expresión. Creemos que eso es lo que es libertad, hacer lo que a mí se me venga en gana. Y algunos dicen, Colombia es libre. Sí, pero es que a la gente se le ha olvidado algo. Que donde llega a la punta de mi nariz, hasta ahí llega tu libertad. O sea que en otras palabras, la libertad es condicionada. La libertad no es una cuestión, porque sí, la libertad es un estado del ser. No es una cuestión exterior, es interior la libertad. Si la persona no es libre, él no puede realmente ser responsable en cuanto inclusive a sus actos. Él tiene que ser libre aquí. Y una persona libre es aquel que no está apegado ni atado a nada emocionalmente. Una persona libre. ¿Tú quieres ver una persona pegado o atado a algo? Ejemplo. Un ejemplo. Tú preparas, vamos a decir, tú estás vendiendo. Yo lo he hecho a veces con los vendedores, con las personas que venden. Yo he hecho la prueba. Una vez estaba un hermano vendiendo jugo de naranja. Y date cuenta que la gente no oye, la gente escucha, pero no oye. Cuando digo que escucha, quiere decir que está un poco anciana. La gente escucha, pero no oye. Y llegué donde el hermano estaba vendiendo jugo de naranjas. Y le dije, hermano, se toma un jugo. Y había uno allí, yo dije, voy a probar a ver. Y dije, no, hermano, yo no puedo tomar jugo de naranja, porque en el año 1000, todos los que en el año 1810 tomaron jugo de naranja se han muerto. Y él, no, hermano, no diga eso, hermano. No. ¿Cómo decía usted eso? Entonces me está echando a perder la venta. Y se descompuso totalmente. Y una joven que estaba ahí, no, entonces no tomo jugo, me voy. Pero de ahí de 1810, ¿cómo iba a estar vivo todavía? Porque no se oye. Uno tiene que prestar atención, así como, ejemplo, hay gente que ya no gusta ni lo que comen.
Porque hoy en día todo es velocidad, todo se quiere rápido ya, y la gente está así. Y los niños nacen ya brincando y corriendo. Parecen a Memín. O Giro sin tornillo, algo así. Viven de esa forma. Y hay personas que les sirven la comida y cuando tú te quieres sentar ya arrima el plato ya desocupado. Porque de esa manera ¿y qué hay para la tarde? No ha terminado eso y está preguntando por lo de la tarde. ¿Sí la ves? Terrible. ¿Y después qué? El pobre colon a sufrir. Porque la gente no mastica. No mastica. Yo no sé para qué Dios le puso la muela, porque no mastica. Chap, chap, tru, chap, chap, tru. Y no mastica. Y el pobre colon, que es como un molino, coge esos pedazos, métele a una licuadora los pedazos grandes para que vea qué pasa. Se atranca. Y la cuchilla se gira. Así es el colon, es como una licuadora que va a licuar eso, pero tú le mandas unos pedazos de carne. Entonces por eso tiene que arrimarlo por allá, arrimarlo por allá, y llega el colon y le comienza a salir un poco de grumo, así como el balón cuando se infla mal. Entonces no hace la función de triturar, porque nosotros mismos echamos a perder todo lo lindo que Dios ha hecho. Es la verdad. La verdad. ¿Por qué? Porque se vive una ansiedad. ¿Y por qué? Porque no se es libre. Que Cristo es tan hermoso que dice: mi paz os doy, mi paz os dejo. Y yo no la doy como el mundo la da. Porque el mundo la da con armas. Y es una pseudo paz. Y es pasajera. Pero Él la da internamente. Por eso hay tantos accidentes. Tú te vas para el trabajo. ¿Cuánto te empleas para ir al trabajo? 20 minutos. Procura emplearte 30. Claro, sí. Sal más temprano. Sal más temprano y ve con calma. Pero tú te das cuenta, tú estás en el semáforo. Y apenas prende la luz un bal, o sea, la amarilla. Y ya está el de atrás. Y tú tratas de arrancar y no puedes arrancar porque... Y hay una velocidad tremenda, vertiginosamente, que nos está destruyendo. Y eso repercute. No sé si eso viene de los hogares o va de aquí a los hogares. Y tú crees que tenga que sancionar a un hombre, a una persona, tenga que sancionarlo porque él no le da la gana de ponerse el casco. ¿Y para qué inventaron eso? Porque a alguien le da gana de decir: no, eso es para ellos ganar plata. Eso lo inventaron cuando Gaviria, que estaba gobernando, y entonces como la Gaviria, por la familia Gaviria, producían los cascos. Entonces, ¿será alguien por inventar tal cosa? ¿Cómo es que a mí tienen que llamarme la atención porque me ponga el cinturón de seguridad? ¿Por qué? Y así pasa en los hogares. Así pasa también. Que saben que les toca hacer las cosas y no las hacen. Y eso se llama libertinaje. El libertinaje no es solamente la jaranga o la parranda. El libertinaje es no observar o estar en contra de las leyes y las ordenanzas. Cuando tú no contemplas las ordenanzas. Ahora, debe haber cosas directas. Porque si el hijo mío me dice: papi, voy para la calle, ¿voy o no voy? Tú dices: tú verás. Ahí no hay nada. Por eso las cosas deben ser precisas y concisas. Tú verás, no. Como eso es una anécdota, es verídico. Una hermana tenía un muchacho, le decíamos el mono. Entonces, como eran los ancianos antes, tremendo. Entonces le digo: mono, recoge la basura. El mono recogió la basura. Y dice: abuela, ¿dónde he hecho la basura? Y la abuelita le dijo: en el baúl, muérgano. Ustedes lo quiere decir la palabra muérgano. Quiere decir objeto inservible. Lo quiere decir la palabra muérgano. Objeto inservible. Bueno, tú sabes que antes no se usaba escaparate ni closet ni ninguna cosa, sino el escaparate antes era el baúl. A ver, ¿cuántos tuvieron baúl? Hay unos cuantos viejitos aquí.
Yo también tuve baúl. Fabio no alza las manos. La verdad es que se ríe, pero él sí tuvo su baulito. Bien, entonces, hermanos, en la tarde, ¿sabe que antes la ropa la almidonaban y la planchaban? Va la hermana, ¿cómo que se llama la hermana? Se me olvidó. Va la hermana a buscar la ropa al baúl y ¿qué cree que encontró? La basura. Y se llamó, ¡mano! Pedazo de muchacho puñetero. Otra mala palabra. Porque puñetero quiere decir que es el que se masturba. Ven aquí. Y le va a pegar. Y el esposo le intervino. ¿Cómo vas a pegarle al muchacho? Tú eres la culpable. Que es un muchacho malo, malo. Mira, ¿dónde me echó la basura en el baúl? Y él dice, ¿y tú qué le dijiste? Entonces ella soltó la risa y ¿qué iba a hacer? Aprendió la lección. Entonces las cosas tienen que ser precisas y concisas. Porque si en la casa no se establecen reglas, entonces ¿cómo vas a ver si se violan o no se violan? Ahora las reglas hay que establecerlas en común acuerdo porque eso es lo que es autoridad. La autoridad es cuando las cosas se hacen en común acuerdo. Sean inconversos, sean cristianos. Ahora, si tú eres el único cristiano en la casa, yo te digo que yo también estuve así en la casa una vez. En donde solamente los únicos cristianos eran mi hermano menor y yo. Mi hermano menor es pastor en Venezuela. Y éramos los únicos en la casa. Entonces cuando nos íbamos, y antes la cosa era diferente ahora, porque antes uno iba a la dominical, después de dominical se quedaba ensayando el coro, después del ensayo a las 3 de la tarde reunión de jóvenes, después de la reunión de jóvenes a salir a hacer culto evangelístico los jóvenes por ahí, nos fogueaban haciendo culto, después del culto evangelístico en las calles, en la noche el culto en la iglesia, después del culto en la iglesia el ensayo del coro. Era tremendo. Uno no tenía tiempo ni para rascarse. Eso era tremendo. Y recuerdo cuando nos íbamos para el culto, enseguida salía mi papá. ¿Ya le echaron el pasto a los animales? No. Entonces, a echárselo. Que hoy es domingo, pero el domingo también comen. Y ya nos echaba a perder el día. Y no íbamos el sábado. Ya agarraron el agua porque antes el agua era sabrosa, porque el agua era llorada. O sea que el que la acarreaba lloraba. Pues que era sabrosa esa agua. Le tocaba a uno ponerse una balanza y 2 galones así, vea. ¿Cuánto hicieron eso? Y a llenar los tanques, ¿verdad? Oh Dios. No, y cuando donde le iba a buscar no era una plumita. Un pozo, 14, 12 metros, con una cabulla. A moler para sacar ese ibacé. Antes sí se trabajaba. Pero ahora no, ahora hasta las arepas las consigue fritas en cualquier megatienda. Antes había que moler el maíz, cocerlo y todo eso para cocinarlo. Y yo no sé por qué hoy en día la vida se hace más difícil. Bueno, porque la Biblia dice que la abundancia trae escasez. Y entre más, la gente va siendo más floja. ¿Quién era el control del televisor antes? Hey, Julano, cámbiame el canal. Y se levantaba uno. Uno era el control. ¿Seguro? Ahora uno es el que se sienta en el trono y todo ha cambiado y gracias a Dios por eso, ¿verdad? Pero no podemos tampoco achantarnos tanto. Entonces, hermanos, veámoslo de esta forma. Autoridad, influir. Si tú no influyes con tu ejemplo, con tu forma de vida, ¿qué puedes esperar? Y libertad es un estado del ser, que tú debes sentir esa libertad para que puedas sentirte en libertad con los demás.
O sea, en otras palabras, una persona puede estar detrás de una reja y sentirse libre. Porque en cierta forma la libertad es condicionada y también la libertad es un estado del ser. Por eso hay personas que no se sienten bien. Están bien aquí en Valledupar, quieren irse para Bogotá. Están en Bogotá, no se sienten bien, quieren venirse para Valledupar. Y así están. Porque ellos no son libres. Cuando la persona es libre, él se siente bien y no tiene problema con los demás. Entonces, porque la libertad no es hacer lo que tú quieras. La libertad es condicional y tener en cuenta el bien del otro. Por eso, ejemplo, veamos lo que dice el Señor. Veamos lo que dice. En primera de Juan, o mejor vamos primero acá en San Mateo. San Mateo capítulo 22, verso 34 en adelante, dice: entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Ellos eran enemigos, pero se juntaron en ese momento. Se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, o sea que era un abogado, preguntó nada más que por tentarle. No sabía él a quién le preguntaba. Preguntó nada más que para tentarle, diciendo: maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Y ahí mismo le da el segundo también. No preguntó por el segundo, porque si hay uno, hay un gran, tiene que haber un segundo. Si hay un uno, es porque hay un segundo. ¿Sí? Hay un primero. Entonces, y el segundo, dice el Señor, este es el primer y gran mandamiento. Y el segundo es semejante. Es semejante. O sea, que ahí está dicho, si una persona no ama al prójimo, ¿cómo puede amar a Dios? Y dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Amarás al Señor con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu alma. Pero esto en sí, aunque es un mandamiento perfecto, en cuanto a la ley era imperfecto. Porque la gente no lo podía cumplir. La gente no podía cumplir ese mandamiento. Ni podía cumplir ni el uno ni el otro. Amar a Dios con toda su fuerza, con toda su mente, con todo su corazón. Es más, nosotros no podemos cumplir eso. ¿Por qué? Porque lo que en nosotros hay no es sino malo. Hablando humanamente. Lo que nosotros, o vamos a hablar, como estamos hablando de forma general, pero si hablamos como cristianos, podríamos decir lo que en nosotros había. No era sino la maldad. Porque así dice la Biblia. La intención del corazón del ser humano, ¿hacia dónde es? Hacia la maldad. Siempre hacia la maldad. Y la maldad está en el corazón del niño desde que nace. Está ahí. Imagínate, ellos son, aún chiquiticos, estando chiquiticos, son capaces de aguantar un vómito para echárselo a la persona que les desagrada. ¿Sí? La maldad está ahí. Y así dice la Biblia. En maldad me concibió mi madre y en pecado me dio a luz. En esa forma nacemos nosotros. Entonces, ellos le preguntan, y este es el gran mandamiento. O sea que el mandamiento no tiene porque es el gran mandamiento, pero el defecto está en que la gente no podía cumplir esto. O sea, yo te hago la pregunta: saca un pez y ponlo a vivir aquí. ¿Qué tal tú que vayas mañana al mercado y veas un burel con el canasto haciendo compra? Tú no puedes ver un burel ni puedes ver allí un pargo rojo haciendo compra en el mercado. Porque él no puede vivir fuera de... No puede vivir. Porque su hábitat es el agua. ¿Y él por qué? Ahora, hagamos lo contrario. Trata tú de vivir en el agua sin un tanque de oxígeno. A los minutos no puedes vivir. Y hay quienes tratan de vivir el evangelio por sus propios medios. Para vivir el evangelio hay que cambiar de naturaleza. Si no, no se puede. Y por eso no se le puede pedir peras al olmo, ni se le puede pedir mango al limón. Porque cada árbol conforme su género. Así es. Entonces,
¿Qué pasa? Dios es tan bueno y por eso digo que el evangelio es tan fácil. No sé, hay quienes les parece gravoso el evangelio, pero el evangelio es lo más fácil que hay. Es lo más fácil de vivir en la vida, el evangelio. Pero tú eres que te complicas la vida. Te digo, NTC, no te compliques. O sea, una persona, oíme bien, por sí solo no puede vivir el evangelio. Entonces hay que estar tratando de vivir el evangelio por su propio medio. Entonces ahí que van luchando y van llevando la carga. A veces son tan duras las penas de esta vida que pienso por el momento. Oh Dios. Yo digo cantar un cristiano, se digo pobrecito. Está acabado. Aleluya. Pero esta vida es tan hermosa que Cristo nos trasladó del reino de las tinieblas. Él nos trasladó al reino de la luz. No fuimos nosotros. No es por nuestras capacidades, ni por nuestras fuerzas, ni porque somos más religiosos, ni porque somos mejores, no. Él. Porque todo, oíme bien, todo es de Él, por Él y para Él. Y a Él sea la gloria. Aleluya. Aleluya. Alabado es el nombre del Señor. Aleluya. Ahora, ¿tú qué tienes que hacer con un pez que saca del agua para ponerlo a vivir aquí en la tierra? Número uno. Tienes que cambiarle su naturaleza. A veces hay padres que se preocupan. Como una vez una hermana, que yo admiro los padres y a veces los padres piensan que los pastores, que todos los hijos de los pastores son pastorcitos y pastorcitas. Y no. Ellos son seres humanos igual que todos. Almas que necesitan a Dios igual que todos. Y los hijos buenos no nacen, se hacen. Pero los pastores hemos cometido un error. Digo hemos porque a mí me sucedió. Y no es que quiera echarle culpa a eso. La verdad que digo, si yo pudiera comenzar de nuevo, las cosas serían diferentes. Por eso hay quien me pregunta, ¿usted quisiera ser joven? Digo, sí, pero con la experiencia que tengo ahora. No con la loquera que tenía antes. Con la experiencia que tengo ahora. Entonces, porque yo era atopotolondrado. Quería llevarme el mundo o el pecho. Porque a mí cuando me decían, cuando llegó esa ley de 5 años en una iglesia, yo, 5 años, eso es una eternidad. Ya a los 2 años yo quería irme para otra iglesia. Y ahora me doy cuenta que 5 años no alcanzan. No alcanza para nada. Y llegan los 10 y todavía está uno. Ahí que hay que hacer, hay mucho por hacer. Entonces, pero los pastores, la mayoría nos encargamos, y eso no es culpa de Dios, es culpa de nosotros. O sea, vimos mal las cosas, nos encargamos más de cuidar a veces hasta los hijos de otros y de cuidar los hijos nuestros. Muchos pastores cometimos ese error. Pero, ¿qué te digo? Hay hermanos que me llegan, me dicen, vea que mi hija, ¿qué es lo que usted le preocupa? Es que esa muchacha se va a perder. No, no se va a perder, está perdida. Ay, hermano, no me digas, pero ¿qué quiere que le diga? Está perdida. Porque si ella no, porque hay quienes quieren cristianizar a la persona. ¿Cómo? No te vistas así, no te pongas eso, no te pongas, y creen que con ponerse determinadas cosas ya es cristiana. Y usted la puede vestir como sea. Y lo puede vestir como sea. Pero si no acepta, si no recibe a Cristo en su corazón, se perdió. Me duele mucho decirlo, pero se perdió. Sea hijo de pastor o sea lo que sea, pero se pierde. Y yo no lo puedo conducir. Discúlpame si soy tan escueto en lo que estoy diciendo, pero es así que la Biblia dice. El Señor dice, el que no naciere de nuevo, no puede. Es que no quiera. No es cuestión de Dios. Aquí no hay premios de consolación. No puede entrar al reino de los cielos. Que no puede entrar.
Gracias a Dios por esos jóvenes que andan todos ñengre, ñengre, pero que los tenemos en la iglesia. Gracias a Dios. Los tenemos. ¿Por qué? Porque ellos un día, Dios puede tratar con ellos y pueden cambiar. Ahora, tampoco puede llegar a un estado que un hijo mío, el hecho de que sea inconverso, va a hacer lo que le dé la gana en la casa. Porque él tiene que respetar la casa, no porque sea evangélico, porque sea una casa evangélica, sino porque deben haber reglas, existir reglas que él tiene que respetar mientras esté en la casa. Si no, ¿verdad? Si no es verdad. Ahora, nunca un padre puede echar a su hijo de la casa, no comete ese error de echarlo. Pero él es el que tiene que decidir si vive ahí con esa regla o no vive con esas reglas. Ahora, las reglas son negociantes. A veces yo reuní a mis hijos y bueno, pongamos de acuerdo. ¿A qué hora nos acostamos? ¿A qué hora cerramos la puerta? ¿A qué hora hay que apagar el televisor? A ver. Y entonces ahora va a ir a estudiar, a ver. Imagínate, si vas a estudiar a las 6, ¿a qué hora tienes que levantarte? ¿Ah? Si vas a estudiar a las 6, tienes que levantarte por lo menos a las 5. Y si te acuestas a las 11, no te vas a dormir enseguida, te vienes durmiendo como a las 12. Entonces, de 12 a 5, ¿cuántas horas estás durmiendo? No, ¿cuál? Saca bien la cuenta. Estás durmiendo apenas 5 horas y tú necesitas dormir por lo menos 7 horas. Por lo menos. Ya los ancianos como Adriano, sí, son los que ya tienen que dormir menos, pero los jóvenes no. Los jóvenes tenemos que dormir bastante. Por eso el adolescente es la persona que más duerme y necesita dormir. Y por eso él tiene que cuidar. Debe acostarse temprano. Pero si vamos al alcalde, establezca la hora zanahoria. Bueno, la hora zanahoria hasta las 4 de la madrugada. Bonita hora zanahoria. A las 4 de la madrugada. ¿Ya para qué va a dormir? Entonces, nosotros tenemos que ver las cosas desde el punto de vista y analizarlas. A veces la gente no comprende bien las cosas. Por eso es que a mí no me gusta ser gente. Porque la gente no ve bien las cosas como son. Y debe entrarse en esa negociación. Yo hablé con mis hijos, bueno, a las 11 yo no, les saqué la cuenta por esto y esto y esto. Está bien, a las 10. Bueno, a las 10. A veces pasan a las 10:30, los llamo. Los hijos deben decir para dónde van. Todos tenemos que decir para dónde vamos. Eso no es por cuestiones de que me están como cuidado como si yo fuera un bebé. No, yo no soy bebé, yo le digo a mi esposa para dónde voy. Para que sepa. Debe tener el celular encendido. Es que hoy en día estamos viviendo un tiempo muy peligroso. Hay muchos jóvenes que inclusive han salido y después quedan esperando y no regresan. Los papás no saben ni para dónde estaban, ni con quién salieron, ni nada. Las autoridades van a las autoridades, no tienen una información, no saben ni de sus amigos, ni nada. Y los padres, bueno, que los hijos hagan que sus padres conozcan a sus amigos, con quienes andan, cuestión. ¿Por qué tienes tú que avergonzarte de tus amigos? Si tú te avergüenzas de tus amigos, entonces, ¿qué clase de amigos son? ¿Qué clase de amiguis son? Pero si te avergüenzas de ellos, o es que te avergüenza de tus padres. El que se avergüenza de los padres, prácticamente hay una maldición en la Biblia. Prácticamente. Entonces, no tienes que avergonzarte de tus padres. Pero es que a veces hay una cantidad de programas en la televisión que intuyen de cierta forma un estado de rebeldía de las personas. Porque creen que el asunto es así, soplar y hacer botella. Y ahí vienen las grandes dificultades en la vida. Entonces, como el ser humano es así, de esa forma, mira lo que dice la Biblia. Lo que el Señor hizo, porque eso ahí, nadie podía cumplir eso. Ellos solamente querían saber cuál era el gran mandamiento. Bueno, ese es el gran mandamiento. Pero, date cuenta que aquel preguntó, Señor, ¿y quién es mi prójimo? Y él le dice, le refirió entonces la parábola de ¿qué? Ok, estos muchachos están de una, la batean todas. Del buen samaritano.
Me refirió a la parábola. Y ahí se da cuenta y dice, entonces le pregunta, ¿quién crees tú que fue el prójimo de este? El que fue, hizo misericordia, el samaritano, por eso se llama el buen samaritano. Entonces, de ahí tenemos nosotros que el ser humano no puede, que no puede. Tú, tu naturaleza, tú eres cristiano, pero tu naturaleza, tú estás en el carro y está el semáforo en rojo y tú estás... Vas. ¿Y de qué le sirve a una persona que ora bastante, que ayuna, que diezma, que vigila y todo? Pero ocurre que él se vuela el semáforo, la policía, oríguese, papeles. Entonces, en vez de sacar los papeles, saca un billetico de a 20. ¿No ha visto el señor Villega por aquí? ¿De qué le sirve entonces ser un buen orante? ¿De qué le sirve? De nada. ¿Pero por qué hace eso? Porque hay una naturaleza. Entonces, si tú quieres que el pez viva acá, tú tienes que cambiarle primero su naturaleza. Y luego que cambia su naturaleza, él podrá vivir acá. Yo no sé si tendrás que cambiarle las branquias, porque tú le puedes cambiar las branquias, le puedes cambiar esas cosas y después no, ni tampoco te funcione. Pero si cambia su naturaleza, entonces sí puede vivir acá. Y eso fue lo que hizo Cristo. Mira lo que dice. Hola. Bueno, ya me acabé el primer micrófono. Y son 3. Vamos por el segundo. Aleluya. Mira lo que dice allí. Dice, segunda de Pedro, perdón, capítulo 1. Dice, como todas las cosas que pertenecen a la piedad, a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por medio de su divino poder. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas. Él nos las dio, todas. Aleluya. Y a veces quienes se ponen a pedir, si Él nos lo dio todo ya. Nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Aleluya. Dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser, ¿qué? Participantes de la naturaleza divina. Como nosotros no podemos cumplir ni la ley, ni podemos cumplir esa cosa, Dios nos ha dado, nos hizo partícipe de su naturaleza divina para que nosotros podamos. Ahora, ¿cómo participamos de su naturaleza divina? He aquí que no os dejaré huérfano. Vendré a vosotros y estaré con vosotros y estaré en vosotros. O sea, el Espíritu Santo en todas sus funciones es esa naturaleza. Es el que nos guía, es el que nos, vamos a decir, no nos deja inclusive pecar. Hay quienes de pronto, sí, ya va el tercero, bueno, ahora sí. Ya pegaste el segundo, ahora el tercero. Entonces, mira, nosotros analizando las cosas de esta forma, nosotros no podemos. Entonces Dios nos da su espíritu, nos bautiza con su espíritu para que nosotros podamos. O sea que no somos nosotros. Y hay quienes de pronto, supongamos, va a comprar, te voy a poner un ejemplo, porque hay quienes creen que los atributos de Dios nada más es omnipresencia, omnisciencia. No, Dios tiene múltiples atributos. Por ejemplo, la justicia es un atributo de Dios, porque están los atributos de Dios que son compartidos y los atributos de Dios que son exclusivos de Él. Los atributos compartidos, inclusive la justicia, es un atributo que Dios comparte con nosotros a través de su Espíritu Santo. Dios lo comparte con nosotros. O sea, te lo digo de esta manera. Tú vas a la tienda
y compras con un billete de 5,000 pesos. Y la tendera o el tendero se equivoca y te da vueltas desde un billete de 50. Hay algunos que dicen, yo se lo pedí al Señor esta mañana, qué bendición. Otros dicen, otros que quieren sacar pecho, sacan pecho. Vea, señora, me dio vuelta, además usted que está probándome. Agradezca, menos mal que soy evangélico. Y no es nada de eso. Es el Espíritu Santo que te hizo que devolvieras ese dinero. Por eso la Biblia dice, si vuestras conciencias os redarguyen, ¿qué? Mayor es Dios que vuestro corazón. Mayor. Mayor es Dios. Y Él es el que nos lleva. Discúlpeme si es que yo soy muy débil o no sé, porque es que yo lo que siento es que sin Él nada yo soy. No podría vivir ni siquiera un paso en el Evangelio. No podría. Y por eso cuando yo a su hermano así luchando, digo, ay, pobrecito. Es que él está solo. ¿Por qué tiene que estar solo? Hay un inólogo que dice, yo no me siento solo. Solo. ¿Por qué conmigo está? O sea, no estamos solos. Y eso es lo que estar en Dios. Estar en Dios. Estar en Cristo. ¿Qué es estar en Cristo? Dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Pero ¿qué es estar en Cristo? ¿Qué es estar en Cristo? Estar en Cristo es cambiar una posición, cambiar de posición delante de Dios y ser direccionado bajo los direccionamientos del Espíritu Santo. Y ya. Nosotros estemos siempre pendientes a que Él nos guíe. Pero a veces nosotros hacemos una cantidad de cosas y no tenemos en cuenta su direccionamiento. Pero si nosotros tenemos en cuenta los direccionamientos de Dios, no hay problema. Y se acabaría, no habría que estar dando enseñanza de ética ni enseñanza de todo lo que termina en ética. No teníamos que estar dando ninguna de esas enseñanzas, porque cada quien sabría lo que habría de hacer. Mira lo que dice la palabra de Dios en Primera de Juan, capítulo 3, verso 9 en adelante dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Aleluya, aleluya. Porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Aleluya. ¿Quién es el que no puede pecar? La simiente de Dios. Aleluya. ¿Y quién es el que es nacido de Dios, que no practica el pecado? Cristo, que es el que mora en nosotros. Y ese es el que no nos deja pecar a nosotros. Por eso, el que nació de Dios no practica el pecado. Y Cristo fue engendrado por Dios. Engendrado quiere decir formar. Lo formó en el vientre de la Virgen María. Fue engendrado por Dios. Y al ser Él, vamos a decir, nacer sin pecado, es el único que nos puede impedir a nosotros pecar. Pero nosotros, nuestra propia voluntad, nuestra propia fuerza, no tenemos fuerza. Cristo lo dice claramente, sin mí, nada podéis hacer. Nada. Y eso es verdad. Y ahí, por eso Pablo dice, ¿de qué tengo que gloriarme? ¿De qué? Uno no tiene que gloriarse de nada. Y hay quienes a veces dicen, menos mal. ¿Cuál menos mal? Di, gracias a Dios. Eso es lo que tiene que decir, gracias a Dios. Gracias a Dios por esto, gracias a Dios por aquello. Dios me libró. Y que tú vivas pendiente con la conciencia de que Dios está allí. Eso es estar en Cristo. Entonces, si los jóvenes hoy en día se hicieran conscientes de eso, esos jóvenes hoy en día serían 1A. No habría que estarlo olvidando, porque te cuenta en el mundo, te voy a poner el ejemplo de que en el mundo la gente tiene que estarlos correteando, tienen que estarlos haciendo una cosa. Yo a veces me pregunto, bueno, ¿quién motina a la gente? Y se ve que parece que hay algo como que los mueve, les cae una cosquillera. Y voy a comprarme la camiseta porque voy a salir, Colombia, Colombia, bla, 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 bla. Y no les pagan ni 5, no le dan nada. El viernes estaba yo allá en Maregua, estaba dando una enseñanza sobre evangelismo.
Y cuando de pronto la oigo la bulla, dice, ¿cómo que ganó Colombia? Y de pronto la moto, ¡ra! Todo errado, la moto, ¡ra! 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 Pasando esa cantidad de motos y, Señor, guárdalos. Porque a uno le da lástima ver la humanidad. Da lástima. A veces da indignación, pero también da lástima. Que no conocen a Dios. Y Señor, guárdalo, porque yo vi que iba a pasar algo ahí mismo. Me estuve dando la enseñanza a lo que salimos. Una cuadra adelante había una moto tirada, ya tenía un poco de matojos encima, y había otra moto acá tirada. Y la sangre. Luego me enteré que uno de ellos se murió y otros quedaron mal heridos. Y según el que se muere no tiene ni que ver con eso. Porque la gente, ¿quién los mueve? Y así están los jóvenes y molestan porque es que usted es obsoleto, usted es empírico, usted es un dinosaurio, no lo deja uno salir. ¿Ah? Yo veo que los demás salen, van y vienen. ¿Ah? O sea. Oye, ya así. Y vamos a ver que la persona, el prudente, y la Biblia dice, el sabio ve el mal y se aparta. Y uno no es que tenga malicia indígena, sino que si uno ha llegado a 50 años de edad, ha sido con cuidado, porque hoy en día, por eso dice el dicho, más mueren pollo que gallo. Más muere pollo que gallo. Porque el pollo es pollo. Pero el gallo es calmo. Y si él llegó a ser gallo, la coge suave, pero el pollo no. Y así es la juventud. Porque ellos creen que eso es libertad. Y eso no es libertad. Eso es libertinaje, porque la persona tiene que tener en cuenta las reglas. Entonces, por eso lo importante, ya para terminar, digo el predicador, me faltan 2 horas. Entonces, lo importante es que tú tengas en cuenta tu escala de valores. Si tú tienes un desorden en tu escala de valores, ahí porque lo importante es, si tú has sido regenerado por Cristo, no hay problema. Esa persona no hay problema. Si en ti vive Cristo, no hay problema. Pero hay algunos que de pronto lo necesitan más que otros y que debe tener en cuenta su escala de valores. La escala de valores en este aspecto siempre es descendente, de forma no ascendente, sino descendente. ¿Quién debe estar primero en mi escala de valores? ¿Quién? Dios. Dios. Yo debo tener en cuenta primero a Dios. A mí no me interesa lo que digan en la universidad o en el colegio, lo que digan en tal parte. A mí me interesa lo que Dios me dice a mí. Nada más. Debe interesarme lo que Dios me dice. Lo que Dios me dice por su palabra, lo que Dios me dice a mí. Yo no estoy vistiendo ni ando de esta forma por agradar al pastor ni por agradar a la iglesia, nada. Es por agradar a Dios. Y algunos dicen, no, es que la santidad se lleva es por dentro, no por fuera. No importa, porque tú tienes que agradar a Dios con todo tu ser, con todo tu cuerpo, con toda tu alma. Es para agradar a Dios, que yo visto de tal forma. Yo me hubiera conocido a mí cuando yo me entregué al evangelio, hasta la foto la rompí. Yo no quiero saber más nada de eso. Eso había una moda muy importante en esos tiempos. Pantalones sin bolsillo, apretado aquí arriba y allá abajo ancho así. Y le metía uno un pliegue por aquí por los lados. La llamaban la campana. Pero ancho, eso era ancho. Y apretado aquí. Las camisas sin bolsillo y sin puño, de flores, eran estampadas, bien apretaditas. Le vieran a uno el pecho de morrocoyo. Un colmillo colgado aquí. Y para hacer ese colmillo, porque yo era el jefe, en aquel entonces no se llamaba pandilla, sino se llamaba combo. Se decía combo. Como yo era el jefe del combo, se llamaba el combo de los alacranes. Entonces, para poder ser el jefe, yo tuve que ir a donde un burro que se había recién muerto, que todavía estaba hediondo, sacarle un pedazo de hueso y de ese hueso hacer un colmillo, como de este grande. Hice ese colmillo y ellos me vigilaban si lo hacía.
hice el colmillo, me lo colgué, entonces sí era el jefe. Un afro, yo no me peinaba así, sino así. Tenía un trinche. Mi afro, unos zapatos que en ese entonces eran zapatos tacón cubano. Los hombres usábamos tacón, ¿no? Tacón. Puntiaguda con tacones cubanos. Tacón así. Y eso sí, teníamos que practicar. En ese entonces no había ni taekwondo ni de cosa. Practicábamos, era judo y karate. Practicábamos. Digamos todo eso. Así fue como yo llegué a Cristo. De esa forma. Y me creía lo mejor. Pero cuando yo llegué y me levanté de esa plataforma, yo no sé por qué hay gente que demora. Cuando yo me levanté de esa plataforma y miré a los hermanos y me vi yo, me sentí sucio, me sentí mal. Y dije, Señor, lávame, límpiame más. Yo no lo dije con esas palabras, porque uno eso no sabe nada. Pero algo así dije. Y llevaba en mi bolsillo un paquete de cigarrillos. No digo la marca, porque pronto alguno se vaya a antojar. Y una caja de fósforo. Siendo un adolescente, porque apenas era un hermoso adolescente apenas. Y andaba en esa andanza. Gracias a Dios que la marihuana, nada. Nada. Probé la cerveza, no me gustó. Probé el trago, tampoco me gustó. Lo que sí me gustaba era pelear. Entonces, llevé esas cosas. Cuando yo iba pasando por un solar deshabitado, saqué todo eso. Y dije, Señor, ahí va toda esa cochinada. Y hay gente que demora. Todo no es igual, ¿no? Pero eso fue ahí, enseguida, ahí. Cristo me transformó. Fue ahí enseguida. Entonces, joven, deja que Cristo transforme tu vida. Tenlo en cuenta. Primero, Dios. Segundo, tú. Por eso es que aquí vemos aquí en el mandamiento que dice aquí, que ya nos dice aquí Juan dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Porque el que no ama a su hermano no es de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio. ¿Cuál? Que os améis los unos a los otros. El mandamiento primero era amarás a tu prójimo como a ti mismo, pero la gente no se ama a sí mismo. Y si no se ama a sí mismo, ¿cómo va a amar a los demás? Entonces, ¿tú crees que una persona que le meta humo a sus pulmones, alcohol a su hígado y todo eso, y peor todavía al tabique, ¿tú crees que esa persona se ama? Si no se ama, él cree que puede amar a otro, a su familia, a sus hijos. No los ama. Entonces, como la persona no se ama a sí mismo, porque una persona para amarse a sí mismo tiene que recibir la transformación que Cristo hace en la persona. Si no, no puede. ¿Qué no puede? Yo no sé cómo insultan a esos pobres animalitos, diciéndole a algunos y que burro, burro. ¿Cuándo has visto tú un burro? ¿Cuándo? Insultando a pobres animalitos. ¿Cuándo has visto tú un burro metiendo bazuco por la nariz? Entonces, ¿cómo van a insultar a los animalitos diciéndole a esa gente esas cosas? Esas personas no se aman. Ese chofer que anda todo el rato llevando pasajeros, él no se ama y mucho menos ama a los demás. Yo a veces me montaba, cuando los hombres podíamos andar en moto, me montaba una moto y arrancaba en moto. Hágame el favor, si usted está de tanta prisa, déjeme. Tenga su pasaje. No, tenga, vaya. Le daba su pasaje, vaya. Mejor me voy a pie. Y la gente anda así de esa forma porque no se aman. Y si no se aman a sí mismos, no aman a nadie. Joven, si tú no te amas a ti mismo, no amas a nadie. A nadie. Si tú te trasnochas porque no te amas a ti mismo. Si pasas con los ojos cuadrados pegados ahí a la internet, tampoco te amas. Porque tú tienes que amarte a ti mismo. No es una cuestión de aquí de religiosidad ni nada por el estilo, sino que yo tengo que amarme a sí mismo. ¿Te das cuenta? Antes una mujer tenía el periodo. Eso se sentaba, la atendían como una reina,
no se bañaba en el mar, no cabalgaba, no. Ahora no, eso ahora es. Y por eso hay tantos cánceres. Porque ¿qué dicen las jóvenes? Eso es obsoleto, es empírico, no sé qué. Yo sí me baño con agua lluvia o lo que sea. Tal. Y ahí vienen entonces pues, los problemas, tantos cánceres y cuestiones. Es que cuando Dios establece las leyes salutíferas al pueblo de Israel, no lo hace por cuestión de religiosidad, sino por salud del pueblo de Israel. Pero a veces nosotros no tenemos en cuenta las cosas. Y ahí vienen entonces, luego vienen las consecuencias. Después que esto, que ore por mí, hermano, ore por mí. Y así cuando mi hermano llega, yo no corro ahora la topa Tolondra. Que ore por mí, a ver, ¿qué te pasó? ¿Qué fue lo que sucedió? Y si veo que ha cometido un desafuero, le hago, no, tenga en cuenta esto, voy a orar por ti, pero ten en cuenta, tú mismo te estás echando a perder. No tienes cuidado. Una persona plancha, abre la nevera. Ahí van los problemas. Plancha y sale a la calle, no importa si llueve o no llueve. Entonces, después que tengo artritis, pero ¿cómo no va a tener artritis? No nos cuidamos nosotros, porque no se ama. Entonces la escala, primero Dios, luego nosotros. Tercero, la familia. En ese orden debe estar. Tercero, la familia. Si me amo yo, amo a mi familia. Y no hago cosas porque lo que tú hagas repercute a tu familia. Cualquier cosa que hagas. No, porque yo soy libre, yo tengo 18 años, soy mayor de edad. Y sales por allá, le das un puño a alguien, peleas en el colegio. Tú no sabes qué hay detrás de ese muchacho que golpeaste en el colegio y qué problema puede traer a tu familia. Uno tiene que tener en cuenta que lo que uno haga repercute a la familia. Entonces, si no amas a tu familia, es porque no te amas a ti mismo. Entonces, yo si hago las cosas por mi familia, debes amar a tu familia, tener ese amor hacia tu familia. ¿Cómo es que hoy en día yo veo y me da impaciencia las hijas, porque con esa cuestión que del colegio, que la universidad, que la U, que no sé qué, ya no hacen nada? Y la pobre viejita es la que trapea, la que barre, cuestión. Y cuando se muere, ¡ay, mamá! ¿Por qué te fuiste, mamá? Pero de pronto no es que sienta el dolor porque se fue, sino porque no, de pronto no habrá quien le haga la comida, o quien le trapee, o quien le planche, le lave. Entonces también el día de las madres que van a llevarle un clavelito. Si lo que más le interesa a la mamá, que cuando te diga lava la loza, tú lo hagas. Porque a veces hay madres que prefieren mejor hacerlo ellos porque le da más dolor la actitud con que tú haces las cosas que haciéndolo ella misma. Pero a veces los hijos no se dan cuenta. Y cuando ya no tienen los padres, entonces ¿qué van a decir? Es como el muchacho cuando tiene 5 años dice, mi papá sí sabe. Cuando ya tiene 20 años, mi papá sabe. Cuando ya están en la universidad, mi papá sí es chocho, porfiado. Ese viejo sí es porfiado. Cuando ya se casan, ¿será que consulto a mi papá? Cuando se muere el papá, hombre, el viejo tenía buenas ideas. Tan bueno que era mi papá. Pero ya, ¿para qué? Entonces, yo te digo, joven, ama a tu familia, tus hermanos. Se han visto noticias terribles en que llevaron el muchacho con el ojo afuera. ¿Por qué no? Que su hermanito le pegó con la hebilla del fajón. ¿Por qué? Porque cogió rabia, porque le cogió el jabón o le cogió tal cosa. Mi hermano y yo a veces compraba un par de zapatos nuevecitos. Yo iba a ponérmelo el domingo. Llegaba el domingo y le ponía, ¿dónde los zapatos? No, Alfredo los tiene. Se los ponía Alfredo, nuevecitos. Y a veces él compraba su pantalón y yo venía Alfredo a buscar, y ahí del blando lo tiene. De nosotros no había problema. Y como teníamos el mismo tamaño y todo, bueno, ya él se creció un poquito más. Estábamos el mismo grande, la gente creía que éramos gemelos. Nosotros no teníamos problema con eso. Y hoy en día los hermanitos pequeños no le pueden ni hablar a los grandes porque, ¡ah! ¿Qué pasa? ¡Ah, úsale, úsale! No aman a los hermanitos pequeños y a veces hasta los golpean. Se llama la violencia intrafamiliar. Los golpean. Como dicen ellos, los cascan. Y yo, ¿cómo puede? Yo a veces cuando he visto eso, cosas que a mí sí me da cosa cuando yo veo a alguien golpeando a un niño. Yo a veces hasta he intervenido y me he llevado mis insultos, pero es que me molesta.
Hermanos, bueno, eso no hay tiempo para hablar, porque ya hablar a los padres de familia es otra cosa, cómo deben hacer. Pero es terrible eso, hermanitos. Ama a tu familia, ámala. La escala de valores, ¿qué más viene después de la familia? Los amigos, los amigos. Ahí va metido el novio o la novia, en ese orden. Miren el orden que dan, los amigos. Después de los amigos, ¿qué vienen? Los demás. Los demás. No me importa lo que digan los demás, me importa lo que dice mi familia, lo que diga Dios. O primero, pero ejemplo, si tu papá de tu familia, tú acordaste que la hora de llegar a la casa es a las 10, pero te encuentras con tus amigos, y tus amigos dicen, no, me tranquilo, que no sé qué, pa, nosotros vamos, y llama tal, y te hacen violar la regla que hay en tu casa, entonces tú estás invirtiendo la escala de valores. La estás invirtiendo. Estás poniendo primero a tus amigos que tu familia. Entonces, en ese orden, tienen que tener esas cosas bien organizadas. Mis estimados hermanos, quiero que anotes esto. A ver, ya, anótalo. Te voy a dar aquí unos punticos. Si quieres llevarte bien con todos, si tú quieres llevarte bien, anótalo si quieres tus punticos. Esto es gratis. Número 1, no mientas. La mentira es terrible. No mientas. La mentira mata la confianza. No mientas. Número 2, sed atento. A veces está el papá o alguien hablando y tal. Te puede dar una trompada. Porque ni está prestando atención al mundo exterior, ¿verdad? Está con el coso ese ahí atado. Sed atento, hay que ser atento. La atención como la veneración es la expresión exterior. 3, antes de hacer juicio, mira la viga que está primero en tu ojo. 4, deja la arrogancia. El arrogante siempre se cree superior a los demás. ¿Se da cuenta que en los colegios existen que los grupos y el, ¿cómo se llama ese? El bullying, ¿cómo el bullying? Maconeo, el bullying. Entonces siempre el jefe del bullying es el más cobarde o el más que puede haber. Entonces él se rodea de los otros para cometer sus fechorías porque él es arrogante. 5, actúa con naturalidad. Actúa siempre con naturalidad como tú eres. No le dé importancia o valor a las cosas que no la tienen. 6, regala siempre una dulce sonrisa, una amable palabra o una respuesta positiva. ¿Y yo qué sé? Pregúntame a mí. No, regala siempre una dulce sonrisa, una amable palabra o una respuesta positiva. Cuando me gusta, hay personas que a uno le da ganas de llamarlo porque le responde y uno siente que como que le está diciendo, me da gusto hablar con usted. Pero hay otros que responden de una forma, aún hasta, hay personas que tienen que hacer curso para aprender a responder un teléfono, porque aún hasta para responder el teléfono, uno tiene que saber. A mí me gusta llamar al hermano Ariel porque dice, ¿qué dice el megapastor? Me dice megapastor. Y yo me siento megapastor. Entonces, una palabra amable. A veces esa vieja, ese viejito, ese papá, como tú lo llamas, obsoleto, como sea, espera una amable palabra tuya. Pero esto fue lo que me pusieron. Esto me pusieron, yo no quiero carne, yo no quiero frijol, yo no quiero... Y tú no sabes con cuánto trabajo ha sido la comida allí, quemándose todo. Y tú vienes y esperas siquiera una amable palabra. ¡Aleluya! Siquiera eso lo esperas. Aleluya. Una respuesta positiva. 7, condúcete con liberalidad y abierto, pero no hieras, ni ofendas, ni molestes a nadie. Condúcete con liberalidad y abierto, pero procura, a veces por eso antes de hablar hay que conectar la lengua con acá. Porque el que no ofende en palabras es perfecto, capaz de refrenar todo su cuerpo. 8, cuando estés escuchando, hazlo con interés, sea atento sin mirar a quién.
Porque a veces el que nos cae bien, lo miramos y le escuchamos con interés. ¿Quién es el que viene a predicar? Y del blanco, no. ¿Quién viene a predicar? Otro megapastor. Ese sí voy, ese sí lo escucho atento. Porque es el presidente de la iglesia. Escucharlo atento. 9. Procura frente a tus superiores, maestro, rector, lo que sea, frente a tus superiores, actuar con respeto, con lealtad, pero nunca adules a nadie ni trates de hacerle menos en los demás. La palabra adulación es una mentira simulada. Que yo te diga algo que realmente no estoy creyendo que tú eres. Pero que si yo te digo algo es que yo estoy creyendo que tú lo eres, pero yo no te estoy adulando. Ya. El que adula es porque está tratando de sacar algo. Siempre de sacarte algo, sacar ventaja en aquello. Pero no los adules. Actúa con naturalidad. Y 10. Vive siempre gozoso, contagiando a los demás con bondad, optimismo y entusiasmo. Aleluya. Aleluya. Dios les bendiga a todos. Gloria a Dios.